Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. El capítulo de hoy se llama El tío Lucho. Ya saben que en este libro, en El pez en el agua, Mario Vargas Llosa lo que hace es alternar un capítulo dedicado a la campaña política que lo llevó a la candidatura a la presidencia de la República hacia 1990 en el Perú, con otro capítulo que normalmente refiere a su infancia, adolescencia y juventud, su entorno familiar más cercano, su familia nuclear, la relación con su papá, que cómo se encuentra con la literatura, cómo era su vida en el Colegio Militar Leoncio Prado. Este capítulo se llama El tío Lucho, que hace referencia, obviamente, a su tío Luis Llosa, y que luego será una figura importante en su, en el matrimonio con su prima y en el matrimonio con su tía también. Muy bien. Ah, Mario Vargas Llosa tiene la oportunidad de ir a terminar su último año del colegio a Piura y quiere ver si puede en Piura trabajar como lo hizo en el diario La Crónica acá en Lima. A los 15, 16 años, muy chiquillo, ya estaba él en contacto con la crónica roja, ¿no? Que era lo que más le gustaba y de donde más aprendió. Seguramente allí aprendió y conoció de primera mano los casos humanos, los eventos más sórdidos, aquello que siempre está un poco oculto en el día a día, que no nos atañe, salvo cuando lo vemos en las noticias o salvo cuando tal vez tenemos la situación que nos pasa a nosotros mismos y nos convertimos un poco en los protagonistas de la noticia. Pero bien, vamos a ver qué es lo que dice Mario Vargas Llosa en torno al tío Lucho en esta oportunidad que le tocó volver a Piura después de haber pasado varios años junto con su padre, algo que por demás le debe haber sido bastante traumático, como él mismo eh, describe. Muy bien, empecemos con la lectura entonces. De los 55 que he vivido, si de los 55 que he vivido me permitieran revivir un año, escogería el que pasé en Piura, en casa del tío Lucho y la tía Olga, estudiando el quinto año de secundaria en el colegio San Miguel y trabajando en la industria. Todas las cosas que me pasaron allí, entre abril y diciembre de 1952, me tuvieron en un estado de entusiasmo intelectual y vital que siempre he recordado con nostalgia. De todas esas cosas, la principal fue el tío Lucho. Era el mayor de los tíos, el que después del abuelo Pedro había sido jefe de la tribu de los Llosa, a quien todos acudían y al que yo había secretamente preferido desde que tuve uso de razón allá en Cochabamba, cuando me hacía el ser más feliz del mundo, llevándome a las piscinas en las que aprendí a nadar. La familia estaba orgullosa del tío Lucho. Los abuelos y la mamaé contaban cómo en Arequipa había sacado el premio de excelencia todos los años en los jesuitas, y la abuelita desenterraba sus libretas de notas para mostrarnos los calificativos sobresalientes con los que se graduó. Pero el tío Lucho no había podido conseguir la carrera en la que, con su talento, nadie dudaba que habría alcanzado toda clase de triunfos, porque el ser tan buen mozo y tener tanto éxito con las mujeres lo arruinó. Todavía muy jovencito, cuando se disponía a entrar en la universidad, embarazó a una prima, y el escándalo en la pacata y severísima Piura o Arequipa lo obligó a partir a Lima, hasta que la familia se aplacara. Nada más regresar protagonizó otro escándalo, casándose apenas salido de la adolescencia con Mari, una arequipeña 20 años mayor que él.
la pareja tuvo que marcharse de la ciudad espantada a Chile, donde el tío Lucho abrió una librería y prosiguió sus aventuras galantes, las que terminaron por desbaratar su precoz matrimonio. Ya separado, viajó a Cochabamba, donde los abuelos. Entre mis primeros recuerdos está su apuesta figura de actor de cine y las bromas y anécdotas que en la gran mesa familiar de los domingos se contaba sobre las conquistas y galanterías del tío Lucho, quien desde esa época me ayudaba a hacer las tareas y me daba clases extras de matemática. Luego partió a trabajar a Santa Cruz, primero con el abuelo en la hacienda de Saipina y después por su cuenta, como representante de distintas firmas y productos, entre ellos el champán francés Pommery. Santa Cruz tiene fama de ser tierra de las mujeres más lindas de Bolivia, y el tío Lucho decía siempre que todo lo bien que le fue allá en los negocios se lo gastó en el champán Pommery que se vendía a sí mismo para atender a las bellísimas cruceñas. Venía con frecuencia a Cochabamba y sus llegadas eran un gran flujo de energía en la casa de Ladislao Cabrera. Yo la celebraba más que nadie, porque aunque quería mucho a todos los tíos, él sí que me parecía mi verdadero papá. Por fin sentó cabeza y se casó con la tía Olga. Se fueron a Santa Cruz, donde según la leyenda, una de las despechadas novias cruceñas del tío Lucho, una hermosa mujer llamada también Olga, fue una tarde a caballo a disparar 5 tiros a las ventanas de la tía Olga por haber monopolizado, al menos en teoría, tamaña presa. Mi predilección por el tío Lucho no solo se debía a lo cariñoso que era conmigo, también a la aureola aventurera, de vida en perpetua renovación que lo rodeaba, porque desde entonces me sentía fascinado por las personas que parecían salidas de las novelas, aquellas que habían hecho realidad el verso de Chocano, quiero vivir torrente. El tío Lucho se pasó la vida cambiando de trabajos, intentando todos los negocios, siempre insatisfecho con lo que hacía, y aunque la mayor parte de las veces le fue mal en lo que intentó, lo cierto es que nunca se aburrió. El último año que estuvimos en Bolivia había contrabando de caucho hacia Argentina. Era un negocio que el gobierno boliviano de boca para afuera perseguía, pero alentaba por lo bajo, pues era una buena fuente de divisas para el país. Argentina, víctima de un embargo internacional por su posición favorable al eje durante la guerra, pagaba a precio de oro esa goma, jeve o caucho de las selvas amazónicas. Recuerdo haber acompañado al tío Lucho a unos depósitos de Cochabamba, donde la goma, antes de ser disimulada en los camiones que la llevarían a la frontera, debía ser espolvoreada con talco para quitarle el olor, y haber sentido una excitación pecaminosa cuando se me permitió también echar unos puñados al material prohibido. Poco antes del fin de la guerra, una de las caravanas del tío Lucho fue decomisada en la frontera y él y sus socios perdieron hasta la camisa. Justo a tiempo para él y la tía Olga y sus hijas pequeñitas, Wanda y Patricia, vinieran a establecerse a Piura con los abuelos. Allí el tío Lucho había trabajado unos años en la Casa Romero, en una distribuidora de automóviles, pero en 1952, cuando fui a vivir con él, era agricultor. Tenía alquilado el Fundo San José, a orillas del Chira, en el que sembraba algodón. El fundo estaba entre Paita y Sullana a unas 2 horas de Piura, y muchas veces lo acompañé allá, en esos 2 o 3 viajes semanales que hacía en una negra camioneta bamboleante para vigilar los riegos, la fumigación o el desmonte. Mientras él hablaba con los peones, yo montaba a caballo, me bañaba en la acequia y me inventaba cuentos de estruendosas pasiones entre jóvenes hacendados y rústicas apañadoras.
Recuerdo haber escrito un largo relato de esta índole al que le puse un título cultísimo, La Zagala. El tío Lucho era aficionado a la lectura y de joven había escrito versos. Más tarde en la universidad me enteré por profesores que habían sido sus amigos de juventud en Arequipa, como Augusto Tamayo Vargas, Emilio Champión o Miguel Ángel Ugarte Chamorro, que en esa época todos sus compañeros estaban convencidos de que la suya era una vocación de intelectual. Todavía recordaba a algunos, sobre todo un soneto, en el que comparaba las bellas prendas de una dama a la cuenta de un collar, y en nuestras conversaciones de ese año piurano, cuando yo le hablaba de mi vocación y le decía que quería ser un escritor, aunque me muriera de hambre, porque la literatura era lo mejor del mundo, él solía recitármelo a la vez que me animaba a seguir mis inclinaciones literarias, sin pensar en las consecuencias, porque es una lección que aprendí y que he tratado de transmitir a mis hijos. La peor desgracia para un hombre es pasarse la vida haciendo cosas que no le gustan, en vez de las que le hubiera querido hacer. En vez de las que hubiera querido hacer. El tío Lucho me escuchó leer La huida del Inca y muchos poemas y cuentos, haciéndome a veces algunas críticas. La exuberancia era mi defecto capital, pero con delicadeza para no herir mi susceptibilidad de novísimo escribidor. La tía Olga me había preparado un cuarto al fondo del pequeño patio de su casita en la calle Tacna, casi en el encuentro de esta con la avenida Sánchez Cerro, frente a la Plaza Merino, donde se hallaba mi flamante colegio, el San Miguel. La casa ocupaba los bajos de una vieja construcción y constaba de salita, comedor, cocina y 3 dormitorios, más los baños y cuartos del servicio. Mi llegada desbarató el orden de la familia. Además de Wanda y Patricia, de 9 y 7 años había nacido Lucho, entonces de 2, y los 3 primos tuvieron que ser amontonados en un cuarto para que yo tuviera el mío independiente. En él se hallaban, en un par de estantes, los libros del tío Lucho, viejos volúmenes de Espasa Calpe, ediciones de clásicos de la editorial Ateneo y, sobre todo, la colección completa de la biblioteca contemporánea de la editorial Losada, unos 30 o 40 ejemplares de novelas, ensayos, poesía y teatro, que estoy seguro de haber leído de principio a fin en ese año de voraces lecturas. Entre los libros del tío Lucho encontré una autobiografía publicada por la editorial Diana de México, que me tuvo desvelado muchas noches y que me produjo un sacudón político. La noche quedó atrás, de Jan Baltín. Su autor había sido un comunista alemán en tiempos del nazismo, y su autobiografía, llena de episodios de militancia clandestina, de sacrificadas peripecias revolucionarias y de atroces abusos, fue para mí un detonante, algo que me hizo pensar por primera vez, con cierto detenimiento, en la justicia, en la acción política, en la revolución. Aunque al final del libro, Baltín criticaba mucho al Partido Comunista, que sacrificó a su mujer y actuó con él de manera cínica, recuerdo haber terminado la lectura sintiendo gran admiración por esos santos laicos que, a pesar del riesgo de ser torturados, decapitados o de pasarse la vida en las mazmorras nazis, dedicaban su vida a luchar por el socialismo. Como el colegio estaba a pocos metros de la casa, me bastaba cruzar la Plaza Merino para llegar a él, me levantaba lo más tarde posible, me vestía a la carrera y salía disparado cuando ya estaban tocando el silbato para clases. Pero la tía Olga no me perdonaba el desayuno y me mandaba a la muchacha al San Miguel con una taza de leche y un pan con mantequilla. No sé cuántas veces tuve que pasar por la vergüenza de, apenas comenzada la primera lección de la mañana, ver entrar en el aula al jefe de inspectores, el diablo, a llamarme: Vargas Llosa Mario, a la puerta,
a tomar su desayuno. Después de mis 3 meses de periodista noctámbulo y prostibulario en la crónica, había retrocedido a hijo de familia. No lo lamentaba. Me sentía feliz de que la tía Olga y el tío Lucho me engrieran y de que al mismo tiempo me trataran como un hombre, dándome total libertad para salir o quedarme leyendo hasta tardísimo, cosa que hacía con frecuencia. Por eso me costaba tanto levantarme para el colegio. La tía Olga me firmaba tarjetas en blanco, de modo que yo mismo inventara las excusas para mis tardanzas. Pero como éstas se repetían con exceso, mis primas quedaron encargadas de despertarme cada mañana. Wandita lo hacía con delicadeza. La menor, Patricia, aprovechaba la ocasión para dar rienda suelta a sus malos instintos y no tenía empacho en echarme encima un vaso de agua. Era un pequeño demonio de 7 años disimulados tras una carita de nariz respingada, ojos fulminantes y cabellos crespos. Esos vasos de agua fría que me lanzaba encima se volvieron una pesadilla y yo los esperaba entre sueños con estremecimientos anticipados. Atontado y asustado por el golpe de agua, le lanzaba furioso la almohada, pero ella se había ya puesto a salvo, y desde el patio me respondía con su carcajada demasiado grande para su cuerpecito semiesquelético. Sus malcrianzas batieron todos los récords de la tradición familiar, incluso los míos. Cuando no le daba gusto en algo, la prima Patricia era capaz de llorar y zapatear horas de horas hasta sacar de sus casillas al tío Lucho, a quien yo vi una vez meterla vestida a la ducha a ver si dejaba de chillar. A la prima Patricia, a una temporada que durmió en mi cuarto, se me ocurrió hacerle un poema, y ella se lo aprendió de memoria y solía llenarme de bochorno recitándolo, delante de las amigas de la tía Olga, escurriéndolo y dándole unos acentos gelatinosos para que sonara todavía peor. Duerme la niña cerquita de mí, y su manecita blanca y chiquita apoyada tiene muy junto de sí. Chiquitita. A veces le infligía un pellizco veloz o un tirón de orejas, y entonces ella estallaba en una alaraca con aullidos como si la estuvieran despellejando, y para que el tío Lucho y la tía Olga no fueran a creérselo, yo tenía que aplacarla con ruegos o payasadas. Ella solía poner un precio a la transacción. O me compras un chocolate o sigo. El colegio San Miguel de Piura estaba frente al Salesiano y no tenía, como este, un amplio y cómodo local. Era una vieja casa de quincha y calamina, mal adaptada a las necesidades. Pero el San Miguel, debido a los esfuerzos del director, el doctor Marroquín, a quien di tantos dolores de cabeza, era un magnífico colegio. En él convivían muchachos piuranos de familias humildes, de la Maganchería, de la Gallinacera y otros barrios periféricos, con chicos de clase media y hasta de familias encumbradas de Piura que iban allí porque los padres del Salesiano ya no los aguantaban o atraídos por los buenos profesores. El doctor Marroquín había logrado que distinguidos profesionales de la ciudad fueran a dar clases, sobre todo a los alumnos de mi año, el último. Y gracias a eso, perdón, tuve la suerte, por ejemplo, de seguir un curso de economía política con el doctor Guillermo Gulman. Fue ese curso, creo, y también los consejos del tío Lucho, los que me animaron a seguir luego en la universidad las carreras de letras y derecho. Antes de ir a Piura, estaba resuelto a hacer solo filosofía y letras. Pero en esas clases del doctor Gulman, el derecho parecía mucho más profundo e importante que lo meramente asociado a los litigios. Una puerta abierta a la filosofía, a la economía, a todas las ciencias sociales. Teníamos también un excelente profesor de historia, Néstor Martos, que escribía a diario en El Tiempo una columna titulada Voto en contra, sobre temas locales.
El profesor Martos, de figura desbaratada, bohemio, impenitente, que parecía llegar a clases a veces directamente de alguna cantinilla, donde había pasado la noche entera tomando chicha, despeinado, barbicrecido y con una bufanda cubriéndole media cara, una bufanda en la tórrida Piura, en la clase se transformaba en un expositor apolíneo, un pintor de frescos de los periódicos preincaico e incaico de la historia americana. Yo lo escuchaba embelesado y me sentí un pavo real. Una mañana en aquella clase, en la que sin mencionarme se dedicó a enumerar todos los argumentos por los que ningún peruano de casta podía ser un hispanista ni elogiar a España, que era lo que había hecho yo ese día en mi columna de la industria con motivo de la visita a Piura del embajador de ese país. Uno de sus argumentos era: ¿se dignó algún monarca en los 300 años de colonia visitar las posesiones americanas del Imperio Español? El profesor de literatura resultó algo desangelado. Teníamos que memorizar los adjetivos con que calificaba a los clásicos. San Juan de la Cruz, hondo y esencial. Góngora, barroco y clasista. Quevedo, alambicado, festivo y imperecedero. Garcilaso, italianizante, malogrado precozmente y su amigo de Juan Boscán. Pero una buenísima persona, José Robles Rásuri. El ciego Robles, cuando descubrió mi vocación, me tomó mucho aprecio y solía prestarme libros. Los tenía todos forrados, con un papel color rosa y un sellito con su nombre, entre los que recuerdo los 2 primeros que leí, de Azorín, Al margen de los clásicos y La ruta de Don Quijote. A la segunda o tercera semana de clases, en un gesto audaz, le confié al profesor Robles mi obrita de teatro. La leyó y me propuso algo que me causó palpitaciones. El Colegio Piura ofrecía uno de los actos con que se celebraba la Semana de Piura en julio. ¿Por qué no sugeríamos al director que el San Miguel presentara este año La huida del Inca? El doctor Marroquín aprobó el proyecto y sin más quedé encargado de dirigir el montaje para estrenar la obra el 17 de julio en el Teatro Variedades. Vaya exultación con la que corría a la casa a contárselo al tío Lucho. Íbamos a montar La huida del Inca, y en el Teatro Variedades, nada menos. Aunque solo fuera por haberme permitido ver en un escenario viviendo con la ficticia vida del teatro algo inventado para mí, mi deuda con Piura sería impagable. Pero le debo otras cosas, los buenos amigos, algunos de los cuales me duran hasta ahora. Varios de mis viejos condiscípulos del Salesiano se habían pasado al San Miguel, como Javier Silva y Manolo y Richard Artadi, y entre los nuevos compañeros había otros, los mellizos Temple, los primos León, los hermanos Raigada, con los que nos hicimos compañeros del alma. El quinto de secundaria resultó ser un año pionero, pues por primera vez se ensayaba en un colegio nacional el régimen mixto. En nuestra clase había 5 mujeres. Se sentaban en una fila aparte y nuestras relaciones eran formales y distantes. Una de ellas, Yolanda Vilela, fue una de las 3 vestales de La huida del Inca, según el descolorido programa del espectáculo que llevó en la cartera como amuleto desde entonces. De todo ese grupo de amigos, el más íntimo fue Javier Silva. Era ya entonces, a sus 16 años, lo que sería más tarde multiplicado. Gordo, goloso, inteligente, incansable, inescrupuloso, simpático, leal, siempre dispuesto a embarcarse en todas las aventuras y generoso como nadie. Él dice que ya aquel año yo lo convencí de que la vida lejos de París era imposible, que teníamos que irnos allá cuanto antes y que lo arrastré a abrir una cuenta de ahorros conjunta a fin de asegurar el pasaje. Mi memoria me dice que eso fue ya en Lima, de universitarios. Su apetito era descomunal y los días de propina vivía a la vuelta de mi casa en la calle Arequipa,
venía a invitarme a El Reina, un restaurante de la avenida Sánchez Cerro, en el que pedía un piqueo y una cerveza para compartir. Íbamos al cine, al Municipal, al Variedades o a ese cine de Castilla, al aire libre, con un solo proyector, de modo que cada fin de rollo se interrumpía la película y al que había que llevarse el asiento. A bañarnos en la piscina del Club Grau, a la Casa Verde, en el camino a Catacaos, a donde yo lo arrastré la primera vez después de quitarle el miedo pánico que su padre, un médico muy querido en Piura, le había inculcado, asegurándole que si iba allí le contagiarían una sífilis. La Casa Verde era una cabaña grande, algo más rústica que una casa, un lugar mucho más grande y sociable que los prostíbulos limeños, generalmente sórdidos y a menudo pendencieros. El burdel de Piura conservaba la función tradicional de lugar de encuentro y de tertulia, al mismo tiempo que de casa de citas. Allí iban los piuranos de todas las clases sociales. Recuerdo haberme llevado la sorpresa una noche de encontrarme al prefecto, don Jorge Checa, conmovido con los tonderos y las cumananas de un trío mangache, a oír música, a comer platos regionales, secos de chabelo y de cabrito, ceviches, chifles, natillas, claritos y chicha espesa, o bailar, conversar y también a hacer el amor. El ambiente era campechano, informal, risueño, y rara vez lo afeaban las broncas. Mucho más tarde, cuando descubrí el Maupassant, no podía dejar de asociar esa casa verde a su hermosísima Maison Tellier, así como la mangachería, barrio alegre, violento y marginal de las afueras piuranas, se identificaba siempre en mi memoria con la corte de los milagros de las novelas de Alejandro Dumas. Desde chico las cosas y los seres de la realidad que me han conmovido más han sido los que más se acercaban a la literatura. Mi generación vivió el canto del cisne del burdel, enterró a esa institución que iría extinguiéndose a medida que las costumbres sexuales se distendían, se descubría la píldora, pasaba a ser obsoleto el mito de la virginidad y los muchachos comenzaban a hacer el amor con sus enamoradas. La banalización del sexo que eso trajo consigo es, según psicólogos y sexólogos, muy saludable para la sociedad, la que, de este modo, se desahoga de abundantes represiones neuróticas, pero ha significado también la trivialización del acto sexual y la extinción de una fuente privilegiada de placer para el ser humano contemporáneo. Despojado de misterio y de los tabúes religiosos y morales seculares, así como de los elaborados ritos que rodean su práctica, el amor físico ha pasado a ser para las nuevas generaciones lo más natural del mundo, una gimnasia, un pasajero entretenimiento, algo muy distinto de ese misterio central de la vida, de ese acercarse a través de él a las puertas del cielo y del infierno que fue todavía para mi generación. El burdel era el templo de aquella clandestina religión donde uno iba a oficiar un rito excitante y arriesgado, a vivir por unas pocas horas una vida aparte. Una vida erigida sobre terribles injusticias sociales, sin duda. A partir del año siguiente yo sería consciente de ello y me avergonzaría mucho de haber ido a burdeles y haber frecuentado a putas como un despreciable burgués. Pero lo cierto es que ello nos dio, a muchos, una relación muy intensa, respetuosa y casi mística con el mundo y las prácticas del sexo, algo inseparable de la adivinación de lo sagrado y de la ceremonia, del despliegue activo de la fantasía, del misterio y la vergüenza, de todo eso que Bataille llama transgresión. Tal vez sea bueno que el sexo haya pasado a ser algo natural para el común de los mortales. Para mí nunca lo fue, no lo es. Ver a una mujer desnuda en una cama ha sido siempre la más inquietante y turbadora de las experiencias,
algo que jamás hubiera tenido para mí ese carácter trascendental, merecedor de tanto respeto trémulo y tantas felices expectativas si el sexo no hubiera estado en mi infancia y juventud cercado por tabúes, prohibiciones y prejuicios, si para hacer el amor con una mujer no hubiera habido entonces tantos escollos que salvar. Ir a esa casa pintarrajeada de verde, en las afueras de Castilla, camino a Catacaos, me costaba mi magro sueldo de la industria, de manera que fui apenas unas cuantas veces a lo largo del año. Pero cada vez salí de allí con la cabeza llena de imágenes ardientes, y estoy seguro de haber vagamente soñado desde entonces con inventar alguna vez una historia que tuviera como escenario esa casa verde. Es posible que la memoria y la nostalgia embellezcan algo que era pobre y sórdido, que podía esperarse de un pequeño prostíbulo de una pequeñísima ciudad como Piura. Pero en mi recuerdo, la atmósfera del lugar era alegre y poética, y quienes estaban allí se divertían de veras, no solo los clientes, sino también los maricas que hacían de camareros y guardianes, las putas, los músicos que tocaban valses, tonderos, mambos o guarachas, y la cocinera, que preparaba las viandas a la vista de todos, haciendo pasos de baile junto al fogón. Había muy pocos cuartitos con barbacoas para las parejas, de modo que a menudo era preciso salir a hacer el amor en los arenales del contorno, al aire libre, entre los algarrobos y las cabras. La incomodidad estaba compensada por la tibia atmósfera azulina de las noches piuranas, de tiernas lunas llenas y sensuales curvas, de médanos entre los que se divisaban titilando, al otro lado del río, las luces de la ciudad. A los pocos días de llegar a Piura, me presenté con mis cartas de recomendación de Alfonso del Boy y de Gastón Aguirre Morales en casa del dueño de la industria, don Miguel Cerro Cebrián. Era un viejecito menudo, un pedacito de hombre, con la cara requemada por la intemperie cubierta de 1000 arrugas, en la que unos ojos vivos e inquietos traslucían su indomable energía. Tenía 3 diarios de provincias: La Industria de Piura, de Chiclayo y de Trujillo, que dirigía desde su casita piurana con mano enérgica, y un fundo algodonero, en el rumbo de Catacaos, que iba a vigilar personalmente en una mula remolona y tan antigua como él. Avanzaba en ella con toda prosa, por el centro de la calle, camino al puente viejo, desinteresado de automóviles y peatones. Hacía una escala en el local de la industria en la calle Lima, en cuyo patio con rejas irrumpía la mula sin aviso, martirizando las baldosas con sus cascos para que don Miguel echara una ojeada a los materiales de la redacción. Era un hombre que no se cansaba nunca, que trabajaba hasta durmiendo, al que nadie le metía el dedo a la boca, severo y hasta duro, pero de una actitud que, a quienes trabajábamos a sus órdenes, nos daba seguridad. La leyenda decía que una noche alguien le había preguntado en una comida bien regada del centro piurano si todavía era capaz de hacer el amor, y que don Miguel había invitado a los comensales a la Casa Verde, donde había absuelto prácticamente aquella duda. Leyó con mucho cuidado las cartas, me preguntó mi edad, especuló sobre cómo podría yo congeniar el trabajo periodístico con las clases del colegio y finalmente tomó su resolución y me contrató. Me fijó un sueldo mensual de 300 soles y mi trabajo quedó esbozado en aquella conversación. Iría al diario apenas terminaran las clases de la mañana para revisar los periódicos de Lima y extractar y dar la vuelta a las noticias que podían interesar a los piuranos, y volvería en las noches, por otras 2 o 3 horas, a escribir artículos, hacer reportajes y estar allí para las emergencias. La industria era una reliquia histórica. Sus cuartos pliegos los armaba a mano. Creo que nunca llegó al linotipo. Un cajista, el señor Nieves. Verlo trabajar en el oscuro cuartito del fondo, en esos talleres que representaba él solo
Era un espectáculo. Flaquito, con unos anteojos de gruesas lunas para sus ojos miopes, siempre con una camiseta de mangas cortas y un delantal que alguna vez había sido blanco, el señor Nieves colocaba los originales en un atril a su izquierda, y con su mano derecha, moviéndola a una velocidad extraordinaria, iba sacando las letras de un montón de cajitas dispuestas a su alrededor y armando el texto en el molde que él mismo imprimiría, luego en una prensa prehistórica cuyas vibraciones estremecían las paredes y el techo del local. El señor Nieves me parecía escapado de las novelas decimonónicas, sobre todo las de Dickens, y su oficio en el que era tan diestro, una supervivencia excéntrica, algo ya extinguido en el resto del mundo y que se extinguiría con él en el Perú. El nuevo director de la industria llegó a Piura casi conmigo. Don Miguel Cerro trajo de Lima a Pedro del Pino Fajardo, un periodista fogueado para que levantara el diario en la dura competencia que tenía con El Tiempo, el otro periódico local. Había un tercero, Ecos y Noticias, que salía tarde, mal y nunca en un papel de colorines, y era casi ilegible porque las letras del periódico se quedaban en las manos del lector. Los redactores éramos un aforado del río Piura, encargado de las noticias deportivas, llamado Owen Castillo, que haría después en Lima, en tiempos de la dictadura militar, una destacada carrera en el periodismo de cloaca, y yo, que me ocupaba de los locales e internacionales. Había además colaboradores externos como el médico Luis Guinocchio Feijó, a quien el periodismo llegó a apasionar tanto como su profesión. Hicimos buenas migas con Pedro del Pino Fajardo, quien al comienzo trató de dar un sesgo un tanto llamativo a la industria, lo que chocó a algunas señoras piuranas que hasta mandaron una carta de protesta por el tono escandaloso de una crónica del director. Don Miguel Cerro exigió a del Pino Fajardo que devolviera al diario su seriedad tradicional. Yo trabajaba allí divirtiéndome mucho, escribiendo de todo y sobre todo, y dándome el lujo a veces, gracias a la benevolencia con que Pedro del Pino tomaba mis entusiasmos literarios, de publicar poemas que ocupaban toda una plana de las cuatro que tenía el diario. Una de esas veces en que un poema mío tenebrosamente titulado La noche de los desesperados llenaba la página, don Miguel, recién bajado de su mula y quitándose el gran sombrero de fina paja cataquense, pronunció esta frase que me llegó al alma. La edición de hoy peca de exuberancia. Aparte de las infinitas noticias que redacté o entrevistas que hice, escribía 2 columnas, Buenos días y Campanario, una con mi nombre y otra con un seudónimo, en las que hacía comentarios de actualidad y hablaba a menudo, la ignorancia es atrevida, de política y literatura. Recuerdo un par de largos artículos sobre la Revolución de 1952, del Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, que llevó a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro y cuyas reformas, nacionalización de las empresas mineras, reforma agraria, yo fui celebrando hasta que don Miguel Cerro me recordó que vivíamos bajo el gobierno militar del general Odría, de modo que moderara mis entusiasmos revolucionarios, pues no quería que le cerraran la industria. La Revolución Boliviana del Movimiento Nacional Revolucionario me excitó mucho. Conocí detalles de ella de fuente muy directa porque la familia de mi tía Olga, sobre todo su hermana menor, Julia, que vivía en La Paz, le escribió cartas con muchas anécdotas y precisiones sobre los sucesos y los líderes del alzamiento, como el que sería el vicepresidente de Paz, Siles Suazo, y el líder minero Juan Lechín, que yo aprovechaba para mis artículos de la industria, y esa revolución de corte izquierdista y socializante, tan atacada en el Perú por los diarios, sobre todo por la prensa de Pedro Beltrán, contribuyó tanto como la lectura de aquel libro de Jean Baltín a llenarme la cabeza y el corazón de ideas. Tal vez sería mejor decir imágenes y emociones,
socialistas y revolucionarias. Pedro del Pino Fajardo había estado enfermo del pulmón y había pasado una temporada en el célebre hospital para tuberculosos de Jauja, con el que a mí me asustaban de chico, en casa de los abuelos para obligarme a comer. Sobre el que escribió una novela entre festiva y macabra que me regaló a poco de conocernos. Y me mostró también alguna obra de teatro. Veía con benevolencia mi vocación y la alentaba. Pero la verdadera ayuda que me prestó fue de índole negativa, haciéndome presentir desde entonces el peligro mortal que para la literatura representa la bohemia. Porque en su caso la vocación literaria, como en el caso de tantos escritores vivos y muertos en mi país, había naufragado en el desorden, la indisciplina y sobre todo el alcohol, antes de nacer de verdad. Pedro era un bohemio incorregible. Podía pasarse el día entero, noches enteras en un bar, contando anécdotas divertidísimas y absorbiendo inconmensurables cantidades de cerveza, de pisco o de cualquier bebida alcohólica. Alcanzaba muy pronto un estado chispeante y excitado, y en él permanecía horas y horas, días y días, quemando en soliloquios brillantísimos y efímeros lo que debía ser ya para entonces los últimos vestigios de un talento que nunca llegó a concretarse por culpa de la vida disoluta. Estaba casado con una nieta de Ricardo Palma, una heroica muchacha rubia que, con una criatura de pocos años a cuestas, venía a rescatarlo de los barcitos. Yo nunca había sabido beber. En mi corta bohemia, en el verano limeño de la crónica, más por monería que por afición, había tomado muchas cervezas. Jamás pude seguir a mis colegas en las mulitas de pisco, por ejemplo, pero las resistía mal, pues pronto comenzaba a sentir dolor de cabeza y náuseas. Y ya en Piura, tenía tantas cosas que hacer con las clases, el trabajo en el periódico, los libros y las cosas que quería escribir, que eso de pasarse las horas en un café o un bar, hablando y hablando, mientras a mi alrededor la gente empezaba a emborracharse, me aburría y exasperaba. Procuraba escapar con cualquier pretexto. Esta alergia nació allí en Piura, creo, y tenía que ver con una incapacidad física para el alcohol que heredé sin duda de mi padre, quien nunca pudo beber, y con el disgusto que me producía el espectáculo de la delicuescencia de mi amigo Pedro del Pino Fajardo. Un disgusto que fue creciendo hasta convertirse en fobia. Ni en mis años universitarios, ni después, he practicado la bohemia, ni siquiera en sus formas más edulcoradas y benignas, las de la tertulia o la peña, de las que siempre he huido como gato del agua. Pedro del Pino estuvo apenas año y medio o dos en Piura. Regresó a Lima y allí pasó a dirigir un periódico al servicio de la dictadura de Odría, La Nación, en el que, sin autorización mía, reprodujo algunas de mis columnas de La Industria. Le envié una furibunda carta de protesta que él no publicó y no volví a verlo más. Al fin de la dictadura, en 1956, emigró a Venezuela y murió poco después. Comenzamos a ensayar la huida del Inca a fines de abril o comienzos de mayo en las tardes, 3 o 4 veces por semana, a la salida de las clases en la biblioteca del colegio, un amplio salón de la planta alta que nos facilitó la amable bibliotecaria del San Miguel, Carmela Garcés. En el reparto, cuya sección tomó unos días, figuraban alumnos del colegio como los hermanos Raigada, Juan León y Yolanda Vilela de mi clase, y Walter Palacios, quien sería después un actor profesional, además de dirigente revolucionario. Pero las estrellas eran las hermanas Rojas, dos muchachas de fuera del colegio, muy conocidas en Piura. Una de ellas por su magnífica voz, Lira, y la otra Ruth, por su talento dramático. Había trabajado ya en varias obras teatrales. La linda voz de Lira Rojas hizo que algún tiempo después el general Odría, que la oyó cantar en una visita oficial a Piura,
la becara y enviara a Lima a la Escuela Nacional de Música. No quiero recordar la obra, una truculencia con incas, como he dicho, pero sí con emoción lo que fue irla haciendo nacer a lo largo de 2 meses y medio, con la colaboración entusiasta de los 8 actores y las personas que nos ayudaron en los decorados y la iluminación. Nunca había dirigido ni visto dirigir a nadie y pasé noches enteras desvelado, tomando apuntes sobre el montaje, los ensayos, el ambiente que se creó, la camaradería y la ilusión al ver, por fin, que la obrita tomaba cuerpo, me convencieron ese año de que no sería poeta sino dramaturgo. El drama era el príncipe de los géneros y yo inundaría el mundo de obras teatrales como las de Lorca o Lenormand. No volví a leer ni tampoco he visto sobre un escenario el teatro de este último, pero 2 obras suyas, que figuraban en la biblioteca contemporánea y que leí ese año, me hicieron fuerte impresión. Desde el primer ensayo me enamoré de mi primera actriz, la esbelta Ruth Rojas. Tenía unos cabellos ondulados que le besaban los hombros, un alto cuello de flor, unas piernas muy bonitas y caminaba como una reina. Oírla hablar era un placer de los dioses, porque lo hacía añadiendo a la cadencia cálida, demorada y musical del habla piurana, un dejo propio de coquetería y burla, que a mí me llegaba al corazón. Pero la timidez que me invadía, siempre con las mujeres de las que me enamoraba, me impidió decirle nunca un piropo, o algo que la hiciera sospechar lo que sentía por ella. Además, Ruth tenía enamorado, un muchacho que trabajaba en un banco y que solía ir a buscarla a la salida del San Miguel. Solo pudimos hacer un par de ensayos en el teatro a mediados de julio, a vísperas del estreno, cuando parecía imposible que el maestro Aldana Ruiz terminara de pintar los decorados a tiempo. Los terminó el mismo 17 de julio en la mañana. La propaganda para la obra fue enorme, en la industria y en el tiempo, en las radios y por último, perifoneando por las calles. Recuerdo haber visto pasar por la puerta del diario a Javier Silva, rugiendo en una bocina desde lo alto de un camión. No se pierdan el acontecimiento del siglo en Bermud y Noche en el Teatro Variedades. A consecuencia de lo cual se agotaron las localidades. La noche del estreno, mucha gente se quedó sin entradas. Forzó las barreras e irrumpió en la sala, copando los pasillos y el hueco de la orquesta. Con el desbarajuste, el propio prefecto, don Jorge Checa, perdió su asiento y tuvo que presenciar el espectáculo de pie. La obra transcurrió sin percances, o casi, y hubo muchos aplausos cuando salí al escenario a agradecer, junto con los actores. El único semipercance fue cuando en el momento romántico de la obra, cuando el Inca, Ricardo Raigada, daba un beso a la heroína, que se suponía muy enamorada de él, Ruth puso cara de asco y comenzó a hacer pucheros. Después nos explicó que sus ascos no eran al Inca, sino a una cucaracha viva que se le había prendido a éste en la mascaipacha o borla imperial. El éxito de la huida del Inca hizo que diéramos la siguiente semana 2 funciones más, a una de las cuales pude meter a mis primas Wanda y Patricia de contrabando, pues la censura había calificado la obra de mayores de 15 años. Además de la huida del Inca, la función comprendía algunos números de canto de Lira Rojas y una presentación de Joaquín Ramos Ríos, uno de los personajes más originales de Piura. Era exponente eximio de la ahora ya extinto, o en todo caso, considerado obsoleto y ridículo, pero entonces muy prestigioso, arte de la declamación. Joaquín había vivido de joven en Alemania e importado de allí el idioma alemán. Un monóculo, una capa, unas extravagantes maneras aristocráticas y una desenfrenada afición por la cerveza. Recitaba maravillosamente a Lorca, a Darío, a Chocano y al vate piurano Héctor Manrique, cuyo soneto, Querellas del Jardín, que comenzaba, era la agonía de una tarde rubia.
El tío Lucho y yo decíamos a gritos mientras cruzábamos el desierto rumbo a su chacra, y era la estrella de todas las veladas literario-musicales de Piura. Aparte de recitar, no hacía sino vagabundear por las calles de la ciudad con su monóculo y su capa, y arrastrando una cabrita a la que presentaba como su gacela. Andaba siempre medio bebido, mimando en las tiznadas covachas de las chicherías, de los bares y de los puestos de licores del mercado, las extravagancias finiseculares de Oscar Wilde o de sus imitadores limeños, el poeta y cuentista Abraham Valdelomar y sus colónidas del 900, ante los cholos piuranos que no le hacían el menor caso y lo trataban con la despectiva benevolencia con que se trata a los idiotas. Pero Joaquín no lo era, porque en medio de las brumas alcohólicas en las que vivía, hablaba de pronto de poesía y de los poetas, de una manera muy intensa que revelaba un profundo comercio con ellos. Además de respeto, Joaquín Ramos me inspiraba ternura y me apenó mucho, años más tarde, encontrarlo en el centro de Lima hecho una ruina, y en tal estado de ebriedad que no me pudo reconocer. Para las vacaciones de fiestas patrias, los de la promoción quisimos organizar un viaje al Cusco, pero el dinero que reunimos con las funciones de la huida del Inca, tómbolas, rifas y kermeses, no nos alcanzó y llegamos solo hasta Lima por una semana. Aunque me quedé durmiendo con mis compañeros en una escuela normal de la Avenida Brasil, pasé todos los días con los abuelitos y los tíos en Miraflores. Mis padres estaban en Estados Unidos. Era ya el tercer viaje que hacía mi papá, pero el primero de mi madre. Habían ido a Los Ángeles, y este sería un nuevo intento de mi padre de montar allí un negocio o encontrar un trabajo que le permitiera marcharse del Perú. Aunque jamás me habló de su situación económica, tengo la impresión de que ésta había comenzado a deteriorarse por el dinero que perdió en su experimento comercial neoyorquino y porque sus ingresos habían mermado. Esta vez permanecieron en Estados Unidos varios meses, y al retornar, en vez de alquilar una casa en Miraflores, tomaron un pequeño departamento de apenas un dormitorio en un barrio pobretón, el Rímac, signo inequívoco de estrechez económica. Y por ello, cuando al final de ese año volví a Lima para entrar a la universidad, no fui a vivir con él, sino donde los abuelos, en la calle Porta. Ya nunca más viviría con mi padre. A poco de regresar a Piura me llegó una noticia inesperada. Todo me salía bien ese año piurano. La huida del Inca había ganado el segundo puesto en el concurso de teatro. La noticia publicada en los diarios de Lima la reprodujo La Industria en primera página. El premio consistía en una pequeña cantidad y debieron pasar todavía muchos meses hasta que el abuelito Pedro, quien se daba el trabajo de ir todas las semanas al Ministerio de Educación a reclamarlo, pudiera cobrar el dinero y girármelo a Piura. Me lo gasté en libros, sin duda, y tal vez en visitas a la Casa Verde. El tío Lucho me animaba a que fuera un escritor. No era tan ingenuo de aconsejarme que fuera solo un escritor, porque ¿de qué hubiera vivido? Él pensaba que la abogacía podía permitirme conciliar la vocación literaria y un trabajo alimenticio, y me urgía a que juntara desde ahora para llegar un día a París. Desde entonces, la idea de viajar a Europa, a Francia, se volvió un norte. Y hasta que lo conseguí, 6 años más tarde, viví con ese desasosiego y el convencimiento de que si me quedaba en el Perú, me frustraría. No conocía escritores peruanos sino muertos o de nombre. Uno de estos últimos, que había publicado poemas y escrito obras de teatro, pasó por Piura en esos días. Sebastián Salazar Bondi. Era asesor literario de la compañía argentina de Pedro López Lagar, que hizo una breve temporada en el Teatro Variedades. Dio una obra de Unamuno y otra de Jacinto Grau, si mal no recuerdo. En las dos funciones estuve luchando contra mi timidez para acercarme a la alta y afilada silueta de Sebastián, que se paseaba por los pasillos del teatro.
Quería hablarle de mi vocación, pedirle consejo, simplemente verificar de manera tangible que un peruano podía llegar a ser escritor. Pero no me atreví. Y años después, cuando éramos ya amigos y le conté aquella indecisión, Sebastián no podía creerlo. Acompañé muchas veces al tío Lucho en viajes por el interior del departamento y una vez a Tumbes, donde exploraba un negocio de pesca. Fuimos a Sullana, a Paita, a Talara, a Sechura y también a las provincias serranas de Piura, como a Ayabaca y Huancabamba. Pero el paisaje que se me quedó en la memoria y me condicionó mi relación con la naturaleza es ese desierto piurano que no tiene nada de monótono, que cambia con el sol y con el viento y en el que, por el vasto horizonte y la limpidez de su cielo azulino, uno tiene siempre la sensación de que, a la vuelta de cualquier médano, aparecerán los destellos de plata y las olas espumosas del mar. Cada vez que salíamos en la crujiente camioneta negra y se desplegaba ante nosotros esa larga extensión blanca o gris ondulante y ardiente, alborotada de cuando en cuando por manchas de algarrobos, pequeñas rancherías de caña y barro, recorrida por misteriosos rebaños de cabras que parecían sin rumbo en la inmensidad que las rodeaba y en las que zigzagueaban de pronto las lagartijas o se tostaban al sol, inmóviles e inquietantes las iguanas, yo sentía gran excitación, un hirviente impulso. Esa amplitud de espacio, ese horizonte ilimitado, de cuando en cuando aparecía, como sombras de gigantes, los contrafuertes de los Andes. Me llenaban la cabeza de ideas aventureras, de épicas anécdotas, y eran incontables las historias y los poemas que planeaba escribir usando ese escenario, poblándolo. Cuando en 1958 partía a Europa, donde permanecería muchos años, ese paisaje fue una de las más pertinaces imágenes que guardé del Perú, y también la que solía procurarme más nostalgia. Ya avanzado el semestre, un buen día, el doctor Marroquín nos comunicó a los de quinto año que, esta vez, los exámenes finales no se tomarían de acuerdo a un horario preestablecido, sino de improviso. La razón de esta medida experimental era poder evaluar con mayor exactitud los conocimientos del alumno. Esos exámenes anunciados, para los que los estudiantes se preparaban memorizando la noche anterior el curso en cuestión, daban una idea inexacta de lo que habían asimilado. Cundió el pánico en la clase. Eso de que uno se preparara en química y fuera del colegio y le tomaran geometría o lógica nos puso los pelos de punta. Empezamos a imaginar una catarata de cursos aplazados, y en el último año de colegio. Con Javier Silva alborotamos a los compañeros para rebelarnos en contra del experimento. Mucho después supe que aquel proyecto había sido la tesis de grado del doctor Marroquín. Celebramos reuniones y una asamblea en la que se nombró una comisión presidida por mí para hablar con el director. Nos recibió en su despacho y me escuchó educadamente pedirle que pusiera horarios, pero nos dijo que la decisión era irrevocable. Entonces, planeamos una huelga. No iríamos a clases hasta que se levantara la medida. Hubo noches sobreexcitadas discutiendo con Javier y otros compañeros los detalles de la operación. La mañana acordada, a hora de clases, nos replegamos al malecón Eguiguren, pero allí algunos muchachos asustados, en esa época una huelga escolar era insólita, comenzaron a murmurar que podrían expulsarnos. La discusión se envenenó y un grupo por fin rompió la huelga. Desmoralizados con la deserción, los demás acordamos regresar para las clases de la tarde. Al entrar al colegio, el jefe de inspectores me llevó a la oficina del director. Al doctor Marroquín le temblaba la voz mientras me decía que, como responsable de lo ocurrido, yo merecía que me expulsaran ipso facto del San Miguel. ¿Pero para qué? Pero que, para no estropearme el futuro, solo me suspendería 7 días.
y que le dijera al ingeniero Llosa, llamaba ingeniero al tío Lucho porque lo veía a menudo con las botas de montar con las que iba a su fundo, que fuera a hablar con él. El tío Lucho tuvo que escuchar las quejas del doctor Marroquín. Mi expulsión temporal provocó un pequeño revuelo y hasta el prefecto cayó en la casa a ofrecerse como intermediario para que el director levantara la medida. No recuerdo si la acortó o me pasé la semana expulsado, pero cumplido el castigo me sentí el protagonista de La noche quedó atrás, luego de sobrevivir a las cárceles nazis. Cito el episodio de la frustrada huelga porque sería tema del primer cuento mío publicado, Los jefes, y porque en él se vislumbran los primeros brotes de una inquietud. No creo haber pensado mucho en política antes de ese año piurano. Recuerdo que me indignó cuando trabajaba como mensajero en la International News Service, un aviso para los redactores indicándoles que toda información relativa al Perú tenía que ser consultada a la dirección de gobierno antes de ser enviada a la crónica. Pero incluso cuando trabajaba en el diario como redactor, no pensaba en que vivíamos en una dictadura militar que había prohibido los partidos políticos y desterrado a muchos apristas, así como al presidente Bustamante y Rivero, y a varios de sus colaboradores. En ese año piurano, la política entró en mi vida al galope y con el idealismo y la confusión con que suele irrumpir en un joven. Como lo que leía, en el desorden más total, me dejaba con más preguntas que respuestas. Acosaba al tío Lucho y él me explicaba qué era el socialismo, el comunismo, el aprismo, el urrismo, el fascismo, y escuchaba con paciencia mis declaraciones revolucionarias. ¿En qué consistían? En la toma de conciencia de que el Perú era un país de feroces contrastes, de millones de gentes pobres y de apenas un puñado de peruanos que vivían de manera confortable y decente, y de que los pobres, indios, cholos y negros, eran además de explotados, despreciados por los ricos, gran parte de los cuales eran blancos, y en un sentimiento muy vivo de que aquella injusticia debía cambiar, y que ese cambio pasaba por eso que se llamaba la izquierda, el socialismo, la revolución. Desde esos últimos meses en Piura, comencé a pensar en secreto que en la universidad procuraría ponerme en contacto con los revolucionarios y ser uno de ellos. Y decidí también presentarme a la Universidad de San Marcos, y no a la Católica, universidad de niñitos bien, de blanquitos y de reaccionarios. Yo iría a la Nacional, la de los cholos, ateos y comunistas. El tío Lucho escribió a un pariente y amigo de infancia, profesor de literatura en San Marcos, Augusto Tamayo Vargas, hablándole de mis proyectos. Y Augusto me puso unas líneas alentadoras, diciéndome que en San Marcos encontraría un terreno fértil para mis inquietudes. Llegué a los exámenes de fin de año con cierta zozobra por aquella huelga, pensando que tal vez el colegio tomaría represalias. Pero aprobé todos los exámenes. Las 2 últimas semanas fueron frenéticas. Pasábamos las noches en vela, revisando los apuntes y notas del año, con Javier Silva, los Artadi, los mellizos Temple y a menudo, con tanta irresponsabilidad como ignorancia, tomábamos anfetaminas para mantenernos despiertos. Se vendían en la farmacia sin necesidad de receta médica y nadie, a mi alrededor, tenía conciencia de que se trataba de una droga. La artificial lucidez y excitación nerviosa a mí me tenían al día siguiente en un estado de debilidad y depresión. Luego del último examen, tuve un encuentro literario que sospecho ha sido de prolongado efecto. Volví a casa a eso del mediodía, contento por haber dejado atrás el colegio, el cuerpo agotado por las malas noches, decidido a dormir muchas horas, y ya en la cama cogí uno de los libros del tío Lucho, cuyo título no decía gran cosa, Los hermanos Karamazov. Lo leí de corrido,
en estado hipnótico, levantándome de la cama como un zombi sin saber dónde estaba ni quién era, solo cuando oía solo cuando la tía Olga venía enérgicamente a recordarme que tenía que almorzar, cenar y desayunar. Entre la magia de Dostoyevsky y la fuerza convulsiva de su historia, con sus alucinantes personajes y los nervios sobreexcitados por los desvelos y las anfetaminas de las 2 semanas de exámenes, aquella lectura ininterrumpida de cerca de 24 horas fue un verdadero viaje en el sentido que cobraría esta benigna palabra en los años 60, con la cultura de la droga y la revolución hippie. He releído después Los hermanos Karamazov, apreciándola mejor en sus infinitas complejidades, pero sin vivirla tan intensamente como aquel día y aquella noche de diciembre en que coroné, con este formidable fin de fiesta novelesco, mi vida de colegial. Todavía me quedé en Piura unas semanas, luego de los exámenes. El tío Jorge debía venir en su auto hasta la hacienda San Jacinto, cerca de Chimbote, donde estaba de médico el tío Pedro, y el tío Lucho quedó en ir a darles el encuentro hasta allá, de modo que los hermanos se verían, y de paso yo regresaría a Lima en el auto de los tíos. Para ganar tiempo con la preparación del ingreso a San Marcos, el abuelito me había enviado a Piura los cuestionarios desarrollados del examen y dediqué las mañanas antes de ir a la industria a estudiarlos. Me ilusionaba la perspectiva de entrar a la universidad y comenzar una vida de adulto, pero me apenaba separarme de Piura y del tío Lucho. El apoyo que me dio ese año, en esa etapa fronteriza entre la niñez y la juventud, es una de las mejores cosas que me han pasado. Si la expresión tiene sentido, en ese año fui feliz, algo que no había sido en Lima en ninguno de los años anteriores, aunque hubiera habido en ellos momentos magníficos. Allí, entre abril y diciembre de 1952, con el tío Lucho y la tía Olga, tuve la tranquilidad, un vivir sin el miedo crónico, sin disimular lo que pensaba, quería y soñaba, y esto me sirvió para organizar mi vida de manera que congeniaran mis actitudes e ineptitudes con mi vocación. Desde Piura todo el año siguiente el tío Lucho seguiría ayudándome con sus consejos y su aliento en largas respuestas a las cartas que yo le escribía. Tal vez por esa razón, pero no solo por esa, Piura llegó a significar tanto para mí. Sumando las 2 veces que allí viví, no hacen 2 años, y sin embargo, ese lugar está más presente en lo que llevo escrito que cualquier otro del mundo. Esas novelas, cuentos y una obra de teatro de ambiente piurano no agotan aquellas imágenes de gentes y paisajes de esa tierra que todavía me rondan, pugnando por mudarse en ficciones. Que en Piura tuviera la alegría que fue ver una obra escrita por mí sobre las tablas de un teatro, y que allí hiciera tan buenos amigos, no explica todo, porque los sentimientos no los explica nunca la razón, y el vínculo que uno establece con una ciudad es de la misma índole que el que lo ata de pronto a una mujer, una verdadera pasión de raíces profundas y misteriosas. El hecho es que, aunque desde aquellos días finales de 1952 nunca volví a vivir en Piura, hice esporádicas visitas. De alguna manera seguí siempre en ella, llevándomela conmigo por el mundo, oyendo a los piuranos hablar de esa manera tan cantarina y fatigada, con sus guas, sus churres y sus superlativos de superlativos, lindisísima, caricísima, borrachísimo, contemplando sus lánguidos desiertos y sintiendo a veces en la piel la abrasadora lengua de su sol. Cuando la batalla contra la estatización de la banca en 1987 hicimos en Piura uno de los 3 mítines de protesta, y Piura fue la primera ciudad a la que acudí a hacer campaña luego del lanzamiento de mi candidatura en Arequipa,
el 4 de junio de 1989. Piura fue el departamento del que más provincias y distritos recorrí y al que más veces volví durante la campaña. Estoy seguro de que en ello intervino mi subconsciente predilección por lo piurano y los piuranos. Y sin duda, por esto mismo sentiría esa decepción en junio de 1990 al descubrir que los electores piuranos no correspondían a mis sentimientos, pues votaron masivamente por mi opositor en la elección final del 10 de junio, a pesar de que él apenas había hecho una furtiva visita a la ciudad en el curso de su campaña. El viaje al encuentro del tío Jorge se fue postergando varias veces hasta que por fin partimos a finales de diciembre de madrugada. Tuvimos un viaje accidentado, con cambio de llanta en la carretera y problemas con el motor de la camioneta que calentaba demasiado. El encuentro con los tíos que venían de Lima tuvo lugar en Chimbote, todavía un tranquilo pueblo de pescadores, con el hotel de turistas muy bien tenido a orillas de una playa de aguas limpias. Celebramos una cena familiar. Estaban la mujer del tío Jorge, la tía Gaby y el tío Pedro. Y al día siguiente, en la mañana temprano, me despedí del tío Lucho, que se regresaba a Piura. Al abrazarlo, me eché a llorar. Muy bien, aquí ha terminado este capítulo número 9, que se llama El tío Lucho. Breves palabras finales sobre este capítulo. Bueno, aquí Mario nos habla sobre su relación, uno, con el tío. Acá vamos a decir, hay dos protagonistas. Por un lado, el tío Lucho, además papá de Patricia, ¿no? Y de Wanda, esposo de la tía Olga, hermana de la tía Julia, y con quien él se identifica mucho. Tío Lucho entiende a Mario, lo lee, y no digo lo lee solamente en términos explícitos, sino también en términos generales. Lo entiende, lo conoce, sabe hacia dónde va su vocación y además lo apoya. Lo ha visto desde pequeño crecer, ha recorrido toda la vida de Mario y Mario se siente realmente compenetrado con el recuerdo del tío Lucho por el apoyo y los consejos que le ha dado y porque también el tío Lucho ha tenido una vida muy parecida y muy similar a la de Mario. Mario Vargas Llosa bebe bastante de la vida del tío Lucho Llosa, porque de alguna forma también ha sido un aventurero, alguien que en su momento ha roto estigmas, ha roto tabúes, ha roto con las convenciones del momento, para bien o para mal, y Mario, de alguna manera, ha sabido imitar ese tipo de conducta. En este punto, lo que yo leo es que Mario ha bebido de manera inconsciente mucho de su padre y también del tío Lucho. O sea, él es un fiel calco de esas dos corrientes vertiginosas. En realidad es una mezcla, es un cóctel, por el lado paterno y por el lado materno, lo que ha recibido Mario, un cóctel muy fuerte. Y que bueno, para él ha sido provechoso porque eso le ha ayudado a ser perseverante, sobre todo en su carrera literaria, en donde ha tenido que ser muy disciplinado. También nos cuenta en esta parte que él ha sabido escapar más por una suerte de alergia que por otra cosa a la bohemia. De la bohemia fue parte cuando estuvo trabajando en la crónica, pero luego no se involucró más. No es del típico escritor que decide sumergirse en el submundo para recoger de allí historias. Entre el trago, la borrachera, el alcohol desmedido, ¿no? El mundo beodo. No. Él no ha vuelto a replicar eso y de hecho él es alérgico al alcohol, no lo tolera.
y no tolera tampoco este tipo de reuniones, de peñas, de aquelarres alcohólicos. No lo soporta. Su vida de Piura lo ha marcado mucho a Mario. Le parece que Piura, y cualquiera que conoce Piura, por lo menos yo como lo veo, es un lugar muy, muy tranquilo, muy apaciguado por la geografía que le rodea, ese desierto infinito, solamente limitado por el cálido mar de la zona. Eso debe tener algo de mágico que lo tiene hasta hoy embriagado a Mario Vargas Llosa. Así que bueno, hemos reconocido o hemos recorrido un poco su paso por Piura y cómo también aprovechó ese tiempo para asentarse en el periodismo. Todo le fue bien en esa época a Mario y por fin se liberó de las garras autoritarias y despectivas, además, de su padre. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un gran like. Regálenme también un comentario, porque eso es bueno para el video y porque me permite conocer vuestro punto de vista en relación a esta obra. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal y comparte este video con aquellas personas que les guste la literatura. Conmigo, hasta la próxima y como siempre, paz y bien.